Rodríguez. Me indican para ver si empezamos de una vez con él. Y aquí con nosotros va a estar Federico Rivera, economista. Me informan si ya don Fernando está listo para tener una reacción inmediata y una explicación sobre eso. Bueno, voy a empezar con Federico Rivera. Usted escuchaba, es muy interesante, escuchaba la investigación de la Universidad Nacional sobre el impacto que va a haber del IVA. Vamos a ver. Se está esperando que, bueno, comience a regir en casi todos los bienes y servicios este próximo 1 de julio. Vamos a ver cuáles impactos tendría en educación, que va a ser mínimo, porque en educación no van a cambiar, no se grabó a la educación. Pueden haber otros bienes que afecten la educación, pero en educación no. Salud privadas, vamos a ver, va a ser mínimo. Pero bueno, sobre todo vamos a escuchar ahora sí, me dicen, ya está Fernando Rodríguez, economista, quien es una de las personas que participó en esta investigación, que concluye, vamos a ver, que el impacto del IVA en los hogares, y qué interesante saber qué criterio, ¿verdad?, de hogares hay. Hogares siempre son con hijos o no son con hijos, ¿verdad? O es en los hogares con hijos en donde más va a impactar. Pero bueno, ustedes dicen que no superará el 1% de lo que ya gastaban al mes. Buenos días, Fernando Rodríguez, ¿podría usted ampliarnos por qué no superará ese 1%? Existe bastante temor sobre la entrada en vigencia del impuesto al valor agregado en casi todos los bienes a partir del 1 de julio. Sí, muy buenos días. Yo creo que tal vez lo importante es empezar por explicar un par de detalles con respecto a la metodología de trabajo. Nosotros lo que hicimos fue tomar poco más de 2.600 bienes y servicios que el Instituto Nacional de Estadística y Censos utilizó en la última encuesta de ingresos y gastos de los hogares para determinar sus niveles de consumo. De este grupo, de este nivel de 2.600 y pico de bienes y servicios, el 3,5% apenas de estos va a pagar el 13% de impuesto al valor agregado por primera vez, o sea, que no estaba grabado anteriormente con impuesto de ventas. Después hay un grupo que es muy pequeño, digamos, de algunos servicios particularmente, que van a pagar el 4%. Y otro grupo de bienes y en algunos casos algunos servicios, por ejemplo las medicinas y la educación no formal o no reconocida por el Privada. MEP, que va a pagar un 2%. Y después hay un gran número de bienes que va a pagar un 1%. La cosa es que el efecto de estos últimos se va minimizando en función de que la tasa se va reduciendo, aunque la canasta básica se hace más grande. Los resultados para nosotros nos sorprendieron, sin embargo, después nos pusimos a buscar más información para corroborar esto y nos encontramos con que actualmente, hoy, el impuesto de ventas, en promedio, en los distintos niveles de hogares, según sus ingresos, en los distintos deciles de ingreso, es más o menos un 6% del nivel de gasto. O sea que los números que nosotros teníamos eran consistentes con esa información, porque resulta que entonces lo que la reforma va a agregar es un plus adicional en términos de gasto. O sea, el efecto que nosotros estamos estimando es marginal y es producto, como les decía, de que en realidad el porcentaje de bienes y servicios que se van a grabar por primera vez es pequeño, pero además todavía permanece un grupo importante de servicios que se mantendrán exentos. Por ejemplo, el transporte público, por ejemplo, la educación privada. En el caso, por ejemplo, de la gasolina, que no es un servicio, es un bien, y mantendrá sus impuestos actuales, no va a estar grabado con el IVA. Entonces, dentro del volumen de consumo de las personas, todavía hay una cantidad importante de gasto que permanece exento. Hay una parte que ya estaba grabado desde antes, inclusive servicios, y apenas una parte pequeña va a entrar a grabarse por primera vez y otra parte con tasas de tarifas reducidas. Entonces, lo que está provocando esto es que el efecto de la entrada en vigencia del IVA por encima de lo que la gente está pagando ahora sea muy reducido, como lo señalábamos, que no llegue ni tan siquiera al 1%. Pero eso va a depender, economista Fernando
Rodríguez, y es viceministro de Hacienda. Eso va a depender también del nivel de ingreso, a ver si comprendo. Por ejemplo, usted decía, la educación no va a estar grabada, pero la salud sí va a estar grabada, la salud privada. Los gimnasios van a estar grabados, los servicios como Netflix van a estar grabados. Va a estar grabados cursos de idiomas o clubes privados o tutorías con una tasa más reducida, pero de 2%. Es decir, los niveles de ingreso de las familias van a ser impactados de manera diferente con la entrada en vigencia del impuesto al valor agregado en casi todos los bienes a partir del 1 de julio. Es que ahí hay una afirmación que usted está diciendo, la cual yo creo que hay que empezar por matizar. Sí, son casi todos los bienes, pero ya hay una parte muy importante que hoy se graban. Lo que nosotros estamos midiendo son las diferencias con respecto a eso. O sea, de lo que hoy, en mediados de junio, las familias ya gastan, la entrada en vigencia del IVA lo que va a hacer es generar un gasto adicional muy pequeñito. ¿Por qué? Porque si bien hay familias que pagan gimnasio, si bien algunos pagamos Netflix, y si bien algunos pagamos algunos servicios que se van a entrar a cobrar, dentro del nivel de gasto total, esos pagos adicionales son relativamente pequeños, dentro del nivel de gasto total. Es más, una de las cosas que podría pesar más es lo de la canasta básica, pero su efecto se minimiza porque lo que se está aplicando es un 1% de impuesto. Y una familia, por ejemplo, del 10% de la población de menos ingresos o el 20% de la población de menos ingresos en general, gasta más del 20% de los recursos que utiliza en proveerse bienes de la canasta básica. Entonces, si hubiésemos aplicado sobre este grupo de familias un impuesto mayor al 1%, el efecto de la entrada en vigencia del IVA hubiera sido mayor, pero al final se quedó en 1, entonces el efecto es muy pequeñito. Igual sucede con otras cosas. La gente puede decir, bueno, voy a terminar de pagar impuestos por esto, pero bueno, ¿cuánto es ese impuesto que va a pagar por un servicio particular dentro de todo su nivel de gasto? Y dentro de eso tenemos que considerar que hay muchos bienes y servicios que van a mantenerse en una condición, un tratamiento favorable. Decía ahora, por ejemplo, la gasolina o el transporte público. Para una familia dentro del grupo de familias del 20% de menos ingresos, el transporte público es aproximadamente un 15% de su gasto. Entonces, hay 15% de su gasto que el IVA no va a afectar. Y así empezamos a sacar diferencias en relación con los distintos tratamientos y nos damos cuenta de que el efecto adicional que va a provocar la entrada en vigencia del IVA es relativamente pequeño. Estaba pensando también que los ingresos, pues ya vamos con Federico Rivera, pero es que quiero ampliar también con Fernando Rodríguez, economista, ex viceministro de Hacienda y quien participa en este estudio. Estaba pensando en que sí, por eso preguntaba sobre la diferencia de los hogares, en que el servicio de electricidad, el servicio de agua, si bien es cierto, los consumos que están en menor rango no van a ser grabados, los otros sí. Me pregunto, cuando se agrega lo que se grabe por gimnasio, estoy pensando en clase media, lo que se grabe por servicios de salud que son bastante frecuentes, lo que se grabe por medicinas que son bastante frecuentes, que se utilizan por parte de la clase del sector medio, medio alto, medio bajo también, lo que se grabe por los servicios de agua y electricidad, ya todo eso sumado no impactará finalmente el bolsillo de esa clase media. Es que vuelvo a lo mismo. Recuérdese que lo que nosotros estamos viendo es el efecto del impuesto. O sea, del impuesto. ¿Cuánto es ese grupo de gasto con respecto al gasto total de las familias? Y téngase en cuenta además que cuando el ministerio establece los umbrales, tanto en electricidad como en agua, hace que un grupo muy importante de familias, según su nivel de consumo, se quede por fuera de pagar el impuesto. Cuando yo estaba en el ministerio, el cálculo era que en el caso de electricidad, aproximadamente un 80% de los consumidores de electricidad iban a quedarse por fuera de pagar el impuesto,
y en agua un porcentaje un poco más alto de eso. O sea, los que vamos a pagar, algunos que tenemos consumos de, por ejemplo, electricidad más altos, somos relativamente pocos dentro del nivel de consumo general de las familias. Ahora, la gente se enfoca en casos particulares. Usted me decía, por ejemplo, en el caso de la salud, o en el caso de las medicinas. Nosotros incluimos el impuesto a la salud para medir qué significa esto, pero téngase en cuenta que también la ley establece un mecanismo de devolución. Entonces, el efecto neto del impuesto sobre el caso del servicio de salud puede finalmente ser cero, porque si la gente paga con una tarjeta de débito o crédito, el impuesto no se le va a cobrar. Entonces, al final estos son promedios, además son los promedios que utiliza la encuesta de ingresos y gastos del INEC, y eso hace que en algunos casos las diferencias para algunos se vayan compensando con las de otros. Pero en promedio lo que estamos viendo dentro de los grupos de deciles de ingreso es que, insisto, los efectos van a ser relativamente pequeños, porque estos no son las partes más importantes del gasto de las familias. Normalmente las familias utilizan una parte más importante de su gasto para la provisión de sus alimentos, y eso y una parte importante que va a seguir grabado, pero con un 1%, para pagar los gastos de transporte, ya sea gasolina o el transporte público, para pagar en algunos casos el costo de su vivienda. No todos alquilan ni todos les va a tocar pagar impuesto por esto. Muchos estamos pagando crédito por la vivienda, y esa situación no se va a modificar con el pago del IVA. Entonces, lo que queda es el gasto que se podría modificar, que varía en términos de tratamiento impositivo a partir de julio, y ese porcentaje del gasto es bastante pequeño en promedio, viéndolo en los diferentes deciles de ingreso. Bueno, vamos a buscar la reacción. Gracias a don Fernando Rodríguez. Le pedimos que se mantenga allí para hacer un diálogo entre ustedes con Federico Rivera. ¿Cómo ve usted el análisis de este estudio? Buenos días, Federico. Bueno, buenos días. Bueno, el estudio de ellos, ellos lo dejan muy claro, es un estudio específico. Usaron, digamos, por lo menos podemos ver dos variables. Eso es importante recalcarlo. Sí es importante mencionar, digamos, que ellos se aproximan al objeto de estudio. Vamos a hablar como investigadores. Ellos se aproximan al tema de si esto va a impactar o no va a impactar en los consumidores. Lo que voy a hacer es hacer un complemento, porque, bueno, el estudio lo dejaron claro, pero hay que considerar otras variables, ¿verdad? Por ejemplo. Las dos variables a las que se refiere el estudio, indica usted, son la diferencia entre lo que hoy se paga por impuesto de ventas más lo que se agregaría desde la canasta básica tributaria. Con el impuesto al valor agregado en casi todos los bienes. Ajá. A partir de julio. Sí, perfecto. Por ejemplo... ellos hacen el estudio con deciles, o sea, que es con cada 10 niveles, grupos de personas de ingresos más bajos o más altos. O más altos, sí, que al final son 10 grupos. Aunque la economía se rige más por quintiles, que es por cada 20%. Entonces voy a referirme primero al 20%, 21% de pobreza. A las personas, sí, vamos, ese 1.200.000 me parece. No, 1.100.000. 1.100.000 de costarricenses que están en la pobreza. Que están en la extrema pobreza, que supuestamente son los dos primeros deciles que tiene Los de extremas pobreza son, creo que un poco menos, ¿verdad? Incluso el de extrema pobreza anda abajo de un salario mínimo. El segundo decil de ellos es de 288.000, si no me equivoco, que es un salario mínimo. Lo que sucede con este grupo de nuestra sociedad es que está altamente endeudado. Y no está endeudado con el sistema financiero formal, lo está haciendo en el sistema financiero informal. Entiéndase, empresas que venden electrodomésticos, entiéndase, empresas que cobran el 40% de gasto administrativo sobre el monto aprobado, etcétera. Ahora, es muy interesante porque, digamos, es una población que hace un sacrificio económico para pagar, digamos, cable y para tener una pantalla. Pero sabemos que la pantalla es por crédito, ¿verdad? Y el cable paga por lo menos una tarifa mínima que oscila más o menos en 12.500. Pero se le va a pedir el 1%.
En realidad, sí, a ellos les va a impactar poco porque tienen gastos más de deuda. Ese es el problema de ese 20%. Y ese 20% es el que le corresponde, no tiene capacidad para pagar ni un médico privado, ni un dentista privado, entiéndase médico general o especialista, un odontólogo, qué sé yo, ir donde un urólogo, etcétera, etcétera, o ir a pagar un abogado. O sea, ellos no tienen desdichadamente esa capacidad. Lo único que se pueden acercar es a oficinas jurídicas que tienen las universidades que por ahí reciben algún apoyo, ¿verdad? Pero ellos están excluidos, digamos, de esos servicios. Contratar un profesional que van a estar ahora abiertamente tasados con el IVA. Con el IVA. Ahora, si nos vamos a la clase media es una clase que sigue también endeudada, altamente endeudada. Consume muchísimo. Sí, lo hemos dicho en otras ocasiones, que más o menos son cerca de 2.600.000 tarjetas de crédito. Eso está en 500.000 personas, o sea, hay un promedio de 5 tarjetas de crédito por esta cantidad de consumidores que andan una deuda de 1.200.000.000.000. Es una deuda privada significativa, entonces hay un esfuerzo por pagar deuda, pero sí, digamos, yo sí considero que sí les va a impactar porque es un 13% sí erosiona más sus ingresos porque tiene mayor ingreso. Y aquí quiero recalcar algo importante, ¿verdad? Hay un consumidor que nosotros no lo mencionamos porque ellos se focalizan en el consumo nacional, pero también hay otras ventas de servicios que nosotros hacemos que las compran los extranjeros. Entonces, por ejemplo, voy a mencionar 2 casos. El primero, interno y externo, que tiene que ver con el sector turismo, ¿verdad? No se considera el sector turismo, pero recordemos que un extranjero para venir a Costa Rica paga el 5% por emisión de boleto. Si entra vía aérea, paga $15, ¿verdad? Ahora entraría a pagar el 13% del IVA, más lo que se está pidiendo ahora por la parte ambiental, que van a ser $15 adicionales. O sea que ese impuesto, ese IVA sí va a impactar mucho en los extranjeros, que incluso lo han dicho los mayoristas, que Costa Rica, bueno, ya Costa Rica es un país caro, esto lo encarece más y solo entrarían cierta cantidad de turistas. Pero vea esta otra parte. En Costa Rica, las pymes en turismo, del 100%, el 96%, digamos, son pymes. De estas pymes, del 35 al 40% tienen declaratoria turística. ¿Qué significa tener una declaratoria turística? Que tienen que tener una oficina, pagan caja, pólizas, tienen que pagar el impuesto sobre la renta, además de eso, bueno, si es un alquiler, por ejemplo, y también la parte de impuestos municipales. A partir de junio del próximo año, tienen que pagar un 4%, porque el que tiene declaratoria tiene que pagar, pero el resto de empresas, ¿verdad? Son empresas online, son empresas que venden en línea, que simplemente es una venta a través de una computadora, de un ordenador, que ellos no estarían pagando este 4%. ¿Verdad? Ahora, lo que quiero mencionar con esto es que también el tema del IVA, ¿verdad? Se implementó una ley sobre leyes, digamos, desactualizadas, que van a tener que revisar los actores porque, digamos, no es equitativa y además de eso resta competitividad, ¿verdad? Eso es importante mencionarlo. Ahora, la clase media es la que hace turismo, ¿verdad? En Costa Rica son aproximadamente 55.000 personas las que tienen pasaporte o las que tenemos pasaporte y son las que pueden viajar, ¿verdad? Y lo que hay que entender es que también eso va a restringir un poco lo que es la parte de recreación. Ellos en la recomendación, hay una parte que sí llama la atención, porque sí, hay que medir de la cantidad de kilowatts que se vayan a consumir y de los metros cúbicos, que son en kilowatts 280 y 30 metros cúbicos en agua para ahí bajar gastos, porque ellos recomiendan reestructurar gastos. Pero hay una parte que ellos mencionan que es buscar bienes sustitutos, ¿verdad? O con un costo menor.
Para el consumidor de clase media que tiene un gusto y preferencia ya muy establecido, eso es enviarlo a lo que nosotros llamamos en economía bienes inferiores. La clase media consume bienes normales. O sea, que va a cierto restaurante sí, a tomarse el café o a tomar su almuerzo. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, si usted le pide que reestructure sus gastos sacrificando esos espacios, eso digamos, es una utopía. ¿Verdad? Lo que sí hay que reestructurar son los gastos que sí, internos familiares, que ellos sí lo dicen, ¿verdad? El tema de los precios, pues para eso yo ya lo acabo de mencionar, la clase media tiene una gran cantidad de crédito, ¿verdad? En el bolsillo que lo va a usar para gastar. No va a disminuir sus gustos y preferencias, desde mi punto de vista, sí le va a impactar porque se va a resistir a abandonar sus gustos y preferencias. Lo único que le corresponde es reestructurar gastos, por lo menos algunos que sí afectan más a la parte familiar, que puede ser restringir un poco de salidas, pero no eliminar los lugares donde asiste. La clase alta no tiene problema, la clase alta es a la que no le impacta. ¿Por qué? Porque es la que más viaja, de repente tiene su dinero certificado en Panamá, lo tiene en Islas Caimán, tiene una manera de moverse diferente. A ellos literalmente tiene cero impacto, ¿verdad? Pero para mí, donde sí hay impacto es en la clase media. Ok, clase media. Bueno, y también se impactaría al asalariado de ingresos altos o asalariada de ingresos altos. Sí, de ingresos altos. Porque a partir de 4 millones ya va el 25%. Sí. ¿Se pudo medir eso, don Fernando Rodríguez? ¿Qué tal el análisis que hacía Federico Rivera en torno a que la clase media va a restringir las salidas, pero no va a cambiar de ir a ese restaurante al que solía ir, al que suele ir, y que sí pareciera, lo que usted me indica, Federico Rivera, es el sector que va a ser más afectado con la entrada en vigencia del IVA? Sí, vamos a ver nuevamente, hay que tener en cuenta lo que ya paga y que no va a cambiar. Los restaurantes ya pagan, la televisión por cable ya paga, la compra de un artículo electrodoméstico o electrónico ya paga. Entonces, sobre esos bienes es probable que lo que se ha venido gastando no varíe mucho. La preocupación de nosotros era aquellos casos en donde el gasto puede incrementarse y eso eventualmente obligue a tomar algunas decisiones sobre si voy a mantenerme gastando eso o voy a tener que buscar alguna alternativa. Eso podría ser sustituido con una disminución de otro gasto, pero como el efecto en promedio, en general, es pequeño a nivel del gasto familiar, habrá que ver si las familias encuentran alguna alternativa para poder compensar eso. Hay un punto importante que Federico indicaba al principio de su intervención y es sobre el tema del endeudamiento. Eso es absolutamente correcto, eso no se va a ver afectado con el IVA, pero evidentemente estruja el resto de los recursos disponibles de las familias para poder gastar. Y aquí hay una preocupación que debe abordarse desde otra perspectiva. ¿Cómo se resuelve este tema del endeudamiento familiar para poder liberarle a las familias recursos para poder compensar el propio aumento en el IVA por un lado, o la necesidad de que puedan gastar más, inclusive para efectos de reactivación? Y eso es una discusión que podría ir aparejada a este tema, que apenas estamos empezando a introducir, pero que en la Asamblea está estancada, y es el tema de fijar topes a ciertas tasas de interés, sobre todo tasas que se consideran de usura. Esos topes podrían liberarle recursos a las familias, tantos recursos inclusive como los mismos recursos que se están pidiendo pagar en el impuesto al valor agregado, y generar un efecto compensación. Lo otro es que, bueno, nosotros medimos todos los niveles de gasto que fue posible, medir en términos de, o todas las variables de gasto que fue posible medir en términos de la encuesta. Y qué proporción del gasto utiliza la gente en uno u otro bien o servicio. No obstante, esta encuesta que estamos utilizando de parámetro es la última encuesta vigente, la última encuesta disponible, que es del 2012-2013, y entendemos que el INEC está preparando una que en principio sería pública para este año. Eso podría hacer variar las proporciones que las familias gastan en algunas cosas y estos resultados eventualmente modificarse. No mucho, pero podría modificarse, sobre todo si las familias han venido incrementando su consumo en ciertos servicios.
Esa advertencia nosotros la hacemos en el documento más grande que preparamos, porque esto en realidad surge de un trabajo mayor que estamos en proceso de publicación dentro de la universidad. Y bueno, quisimos compartir los resultados pues para aportar un poco a la discusión, pero también somos claros que al usar un parámetro que podría eventualmente modificarse, ciertos resultados podrían variar más adelante. El hecho, por ejemplo, de que se venga a grabar algunos servicios como la televisión por internet y ciertas cosas, si esto ha venido incrementándose dentro del consumo familiar, podría ser que nos muestre algunos resultados distintos. Pero en general, lo que el llamado que queremos hacer es que, aunque en algunos casos particulares las personas y las familias sientan que la entrada en vigencia del IVA le va a implicar un esfuerzo adicional, en promedio ese esfuerzo adicional no va a ser muy grande, porque en realidad la reforma que se planteó en esta ocasión es muy pequeña. La tasa no se varió, el porcentaje de bienes y servicios que va a pasar a pagar un 13 es muy pequeño, como les señalaba al inicio, es apenas un 3,5% de todo el volumen de bienes y servicios que la gente consume, y hay una serie de tarifas reducidas que van a minimizar ese impacto. Esto también lleva a otra preocupación, o sea, que eventualmente pueda sacar o salir de la reforma en términos de recaudación prevista, evidentemente también va a ser pequeño. Si el efecto sobre el consumo de las familias lo es, pues no podríamos esperar grandes resultados de la reforma. Pero bueno, la idea, como decía, era aportar a la discusión, un poco también permitirle a la gente tener un parámetro para medir cuál iba a ser el efecto de esto dentro de su gasto, y de alguna manera advertir que lo que pueda suceder con la reforma también en términos de impacto en la actividad económica no va a ser muy grande. Muchas gracias, Fernando Rodríguez. Solo tengo un minuto, Federico Rivera, sobre lo que decía, muy breve. Sí, recordemos que vamos a entrar en lo que se conoce en economía como contracción fiscal. O sea, estamos hablando que usted aumenta impuestos, baja gastos, que es lo que estamos viendo. En términos económicos, siempre la contracción fiscal impacta en el consumo. Sí, va a haber contracción en el consumo. Ya hay contracción y va a haber mayor contracción del consumo. Porque recuerde que estamos funcionando con incertidumbre, que esa es la otra parte, ¿verdad? El consumidor es emocional, a pesar de que todavía no se ha implementado del todo, pues también entra en un pánico, digamos, porque antes no lo tenía y lo va a tener que acostumbrarse a una tarifa. Eso es lo importante, pero viene la otra parte que tiene que ver con la parte más que todo monetaria. Hay que liberar recursos, hay que bajar tasas de interés. El tema es la regulación de tasas de interés muy elevadas, que es lo que está erosionando más el ingreso. Y gravar la usura. Y grabar la usura, ese es un problema. Recordemos que de cada 10 tarjetas de estas de crédito, 7 tienen tasas del 40 al 50%. Digamos, a veces disminuyó el encaje, no es suficiente. Y lo que se necesita es, digamos, liberar más recursos para darle mayor liquidez a los consumidores. Si por un lado le vamos a cobrar el 13%, más que todo la clase media, también es la que más se endeuda, también es la que busca más casa, más vehículo, pues va a necesitar también liberar recursos el mercado para tener acceso a ellos y seguir haciéndole frente a la economía, porque Costa Rica es una economía de consumo. Si usted contrae el consumo, la economía no se reactiva, ¿verdad? Sin quitarle prioridad a la inversión extranjera directa, al papel del gobierno en el equilibrio y también el tema de las exportaciones. Muchas gracias, Federico Rivera, economista, profesor de la Universidad de Costa Rica. Vamos a una pausa y ya venimos con otro de los temas que tenemos aquí en la revista y que tiene que ver con regulaciones que está pidiendo la red antitabaco en torno al cigarrillo y acciones para disminuir el comercio ilícito de cigarros. Ya venimos.